la vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Debemos de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Ay, qué bueno, Cari. Me da mucho gusto. ¿Qué pasó, Dali? ¿Qué pasó? Te quiero platicar. ¿Qué algo me quieres platicar? En mi escuela, una niña me pega. ¿Te pega, Dali? ¿Y tú qué haces? ¡Le pego! ¡Oh, Dali! Y también me hace gestos. Ay, Dali, ¿tú qué haces? También me hago gestos. Ay, Dali, no, eso está muy mal. También me saca la lengua. Ya ni te pregunto qué haces porque ya me imagino. Mira, Dali, eso no le agrada a Dios. Te voy a contar una historia. ¿Quieres que te cuente un cuento, Dali, para que aprendas algo? Es que también me cae gorda. ¿Por qué te cae gorda? ¿Te ha hecho algo? No, pero tan solo de verla me cae gorda. Uy, no, Dali, mira, les voy a contar una historia. ¡Historia! ¡Historia! Ok. Este era una vez un lindo bosque donde había árboles grandes, pájaros hermosos. Y en esta tarde había una coneja, una linda y hermosa coneja que tenía una zanahoria y se comía tan rica su zanahoria, andaba por el bosque comiendo y brincaba de gusto. Entonces, esa linda coneja se sentó a comer su zanahoria, cuando de repente vinieron dos ardillas. ¿Dónde están las ardillas? ¿Quién quiere ser ardilla? A ver, dos ardillas. Venga, aquí abajo. Dos ardillas. ¿Quién quiere ser ardilla? A una ardilla, a las dos. Ardilla, a las tres. A ver. Entonces, estas ardillas tenían unos dientotes. A ver, enseñen sus dientotes. A ver, tenían unos dientotes y eran malos. A ver, háganse de malos. Y vieron a la coneja que tenía una zanahoria. Y entonces les dio mucho coraje y dijeron: vamos a quitarle la zanahoria a la coneja, vamos y se la robaremos, la golpearemos para poderle quitar su zanahoria. Y entonces iban las ardillas y le quitaban la zanahoria y la golpeaban. Llamentis. Ah, bueno. Y iban las ardillas bien contentas con la zanahoria. Se iban las ardillas bien contentas con la zanahoria. Y se iban las ardillas bien contentas con la zanahoria. Ah, sí, se iban. Y entonces la coneja estaba triste. Y la coneja estaba triste y le dolía la patita y le dolía la manita y le dolía su rabito. Y le dolía la patita, Milka, y le dolía la patita y le dolía la manita y le dolía el rabito. Entonces la coneja dijo: ¡hola! ¿Quién puede ayudarme? Ah, no, ese es el otro. Perdón. Dijo: no, yo no
entonces la tortuga le dijo, lo siento, coneja, pero no te puedo ayudar, porque llevo mucha prisa. Voy allá con mis huevos al mar. Y la tortuga se fue y no la ayudó. Y entonces la coneja estaba triste porque le dolía la manita, le dolía la patita y le dolía el rabito. Y no la ayudó. ¿Pero qué creen? Hemos tenido una linda y hermosa mariposa. Una linda y preciosa mariposa. A ver, ¿quién quiere saber una preciosa? ¡Ay, una preciosa! A ver, ponte así. Volaba la mariposa y volaba y volaba. Póntela. Póntela. Y volaba y volaba la mariposa. Y tan hermosa mariposa volaba. Y entonces la hermosa mariposa se acerca con la coneja. ¿Y qué creen que le dijo? ¿Qué? Le dijo, hola coneja, ¿cómo estás? Yo soy una linda y hermosa mariposa. Y yo quiero saber qué es lo que te sucede. Le dijo la coneja, me duele la patita, me duele la manita y me duele el rabito. Me quitaron mi zanahoria y estoy triste y traigo heridas. Y entonces la mariposa le dijo, lo siento coneja, pero como soy una mariposa tomata, no te puedo ayudar. Voy a Canadá y se me hace tarde. Y se fue volando la mariposa. Y la coneja seguía triste, con hambre, herida, le dolía todo. Le dolía la manita, le dolía la patita, le dolía el rabito. Pero entonces, ¿qué creen que vino? ¡Un zorro! ¡Un zorro! A ver, ¿quién quiere ser zorro? ¡Un zorro! Supongamos que era un zorro. La imaginación. ¡Grande! ¡Zorro! Y entonces el zorro tenía cara de malo. Sí, tenía cara de malo. Ya se arreglaron. Que ya la rompí. Entonces el zorro, a ver, haz cara de malo, zorro. Voltea para allá y y entonces la coneja, ¿cómo estaba? Triste. Y le dolía la patita, la manita, y cuando vio al zorro, tembló de miedo. Tenía tanto miedo. Su corazón latía. Y entonces tenía el zorro. Le dije yo al zorro, zorro, no te la quemes, zorro, no te la quemes. ¡Quédate sola! Sí, eso no le dije. Entonces el zorro se acercó y le dijo, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes, coneja? Y la coneja le dijo, me duele la patita, me duele la manita y me duele el rabito. Y tengo mucha hambre. Entonces el zorro se empezó a acercar hacia la coneja y la coneja se hacía para atrás y el zorro se acercaba y la coneja se hacía para atrás y el zorro se acercaba y la coneja se hacía para atrás. Hasta que de repente la tomó de la mano y le dijo, tus heridas. Y le dio de comer y le dio su zanahoria y la coneja comió. Y
entonces la montó en su lomo y se la llevó a sanarla y a curarla. Uno